¿Qué frenos son más potentes? ¿Frenos de 2 pistones o de 4 pistones? ¿Discos más grandes, más pequeños? Si realmente te interesa el tema de los frenos y tienes pensado cambiar de frenada en tu bicicleta, quédate en el vídeo porque esto te interesa. Bueno, vamos a hablar muy en profundidad sobre los frenos. Lo que voy a intentar es que entendáis de la mejor forma posible cómo se comporta un freno y en medida de cómo se comporta adquirir un tipo de freno o otro para vuestra bicicleta y que sepáis entender realmente cómo funciona un freno y que no os vendan la moto, porque hoy en día hay mucho marketing y lo vais a ver. No va a hacer falta que os diga esto es marketing, esto no. Con lo que os voy a explicar vais a saber diferenciar realmente si es marketing, no es marketing, si se están columpiando un poco con todo lo que dicen o realmente han hecho estudios sobre ello. Yo simplemente os voy a explicar lo que hay y ya vosotros sacar vuestras propias conclusiones y dejar por aquí en comentarios si veis que me equivoco, que no tengo razón en algo, oye, decidlo por aquí. Hace poco subí un reel a Instagram preguntando qué frenos tenían más potencia, uno de 2 pistones o de 4 pistones, y la verdad es que hubieron respuestas para todo. Entonces voy a aclarar esta duda, voy a aclarar la duda de cómo mejorar una frenada. Vamos a hablar de todo y yo creo que lo vais a entender prácticamente todo. Voy a empezar con los conceptos básicos. Una bicicleta lleva energía cinética y para frenar esa bicicleta necesitamos algo que genere un rozamiento y lo convierta en energía calorífica. Es básicamente el disco de la bicicleta que va unido al buje con una bomba de freno, una maneta y una pinza con unas pastillas de freno, que las pastillas de freno lo que va a hacer es ejercer presión sobre el disco, se genera una fuerza de rozamiento y obviamente se transforma esa energía cinética en energía calorífica. Esa energía calorífica es disipada a través del disco y a través de las pastillas y de la pinza. Por ahí van a ir mucho los tiros de hoy, pero en el reel que subí la gente no iba por ahí, iba por otro camino. Iba por el camino de una pinza de 4 pistones tiene una pastilla más grande, por lo cual tiene una superficie de contacto mayor con el disco, por lo cual tener una pastilla más grande genera más fuerza de rozamiento. Vamos a hablar primero esto, de la fuerza de rozamiento. Imaginaros un alfiler, la cual la punta está desgastada, o un alfiler muy grande, y un alfiler con una punta afilada, contra mi dedo. Con una misma fuerza de presión, ¿vale? El que está desgastado o el que es más grande no se va a clavar en mi dedo, pero el que está afilado va a querer clavarse. Aquí ya a muchos os puede cambiar el pensamiento, ¿no? Y decir, ostras, pues a lo mejor una pastilla pequeña es mejor. Lo cierto es que no. Lo cierto es que ni una pastilla pequeña tiene más fuerza de rozamiento, ni una pastilla más grande tiene más fuerza de rozamiento. Entonces, ¿por qué es igual el coeficiente de rozamiento de una pastilla grande a una pastilla pequeña? Tenemos una pastilla, ¿vale? Y tenemos un pistón, 2 pistones que ejercen una fuerza de frenado de, por ejemplo, 50 kilos, ¿vale? Esa fuerza de frenado se va a repartir sobre todas estas moléculas del ferodo de la pastilla que está en contacto con el disco. Por lo cual, cuanto más grande es la pastilla, menos fuerza va a hacer cada una de sus moléculas de esa pastilla grande. Si la pastilla es más pequeña, imaginaos que es así, esa misma fuerza de 50 kilos sobre esa pastilla más pequeña se va a repartir en una menor superficie y cada una de esas moléculas del ferodo va a tener que soportar más kilos de presión sobre el disco, va a ejercer más presión. Única diferencia, una pastilla más grande, al tener una mayor superficie, se reparte más la frenada, cada molécula hace menos fuerza, por lo cual se desgasta menos. Una pastilla más pequeña se desgasta más rápido. A su vez, de que una pastilla más pequeña, al tener menos base, menos masa para disipar el calor, se calienta antes. Ya sé dónde ibas tú. Tú ibas ya a comentarios a ponerme que esto es mentira y que en los neumáticos de las bicis, de los coches, cuanto más anchos sean, más agarran. Olvidados de eso, porque eso va totalmente distinto. Eso es una fuerza de rodadura y no es lo mismo que un coeficiente de fricción. El neumático se deforma y tiene diferentes vectores de fuerza que no en una superficie de fricción. ¿De qué depende la fuerza de rozamiento? Depende del compuesto de ese ferodo de la pastilla y del material del disco. Únicamente de eso. Entonces creo que el concepto ya de que una pastilla es más grande por lo cual frena más está solventado. Otro concepto. Más pistones, más frena porque hay más elementos que empujan por lo cual va a generar más fuerza. Mentira. Explicación muy sencilla. Esto es debido a la ley de Pascal o ley de vasos comunicantes. Tenemos una pinza, en este caso es de 4 pistones, y una bomba de freno con una maneta. Digamos que tenemos 4 pistones, los 4 de un diámetro de medio centímetro cada uno, por lo cual tiene un diámetro total de 2 centímetros de diámetro. Y imaginaros ahora una pinza
de 2 pistones con un diámetro de cada pistón de 1 centímetro, por lo cual en total lo mismo, 2 centímetros de diámetro en la pinza. En este caso, el volumen de líquido que va a empujar a las pastillas va a ser exactamente el mismo, por lo cual la fuerza de frenado y el tacto de la maneta va a ser exactamente el mismo. ¿Cómo se puede aumentar la fuerza de frenado? O bien aumentando el diámetro de los pistones de la pinza, o bien haciendo los 4 pistones más grandes o los 2 pistones más grandes. Podemos tener una pinza de 2 pistones que sean más grandes y tener más potencia de frenado que una de 4 pistones. O bien el pistón de la bomba de freno, hacer que ese pistón sea al revés, más pequeño. Claro, ¿qué pasa aquí? Si bien modificamos el diámetro de estos pistones, haciéndolos más grandes, o bien modificamos el diámetro de este pistón, haciéndolo más pequeño, bien aquí vamos a necesitar más volumen de líquido para mover la misma distancia a los pistones. Aquí vamos a necesitar mayor recorrido para mover lo mismo que se estaban moviendo estos pistones. Podemos tener una pinza de freno, un conjunto que tenga una potencia de frenada brutal. Lo que va a variar es que el recorrido de la maneta va a ser mayor. Necesitas más recorrido de maneta para modular la frenada. Lo que varía es la modulabilidad de la frenada. Entonces, hay que equipararse y hay que jugar con estos dos conceptos, dependiendo de la disciplina a la que esté orientado, bajadas largas, más bajadas cortas, dependiendo del diámetro del disco que vayas a utilizar, dependiendo también del rider, del tacto que desee tener. Esto también va a gustos, va a querer un recorrido de maneta o otro. Claro, a nosotros no nos interesa tener un excesivo recorrido de maneta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros apuramos una frenada o buscamos el límite del neumático, nosotros ya la maneta se nos queda en un punto y a través de ese punto jugamos un poquito, no mucho, y jugamos más con la presión que ejercemos de fuerza sobre la maneta que con el recorrido. No es plan de que estés bloqueando la rueda, no bloqueando, bloqueando, no bloqueando y estés así. Ay, que bloqueo, que no bloqueo, que bloqueo, que no bloqueo. Es más fácil tenerla ahí en un punto y jugar en ese punto. Entonces no podemos tener una frenada excesivamente fuerte, básicamente por este concepto, porque la modulabilidad de la maneta sería imposible de modularla y estaríamos cada 2x3 bloqueando. Ah, pero mis manetas de 4 pistones tienen aquí una ruedecita que puede regular la modulabilidad de la frenada. No es lo mismo. Esta ruedecita lo que regula es la zona de contacto donde el disco empieza a tocar con las pastillas. Y eso se regula a través del pistón interno, de que esté más cerca o más lejos del orificio de compensación del depósito. Que por cierto, los depósitos de pinzas, sobre todo de 4 pistones o de pistones muy grandes que necesiten mayor capacidad de líquido, van a ser más grandes para poder almacenar más líquido en el depósito, por lo cual generalmente más peso. Claro, podemos hacer la palanca de freno, la maneta, más larga. Tenemos el mismo problema, cuanto más maneta de freno tengamos, más recorrido vamos a tener aquí y además más lejos del manillar se nos va a quedar. Entonces los fabricantes básicamente juegan con eso, con el diámetro de este pistón y con los diámetros de estos pistones. Lo que me he estado dando cuenta es que el diámetro de este pistón creo que suele ser el mismo, tanto para 2 pistones como para 4, por lo cual varía la modulabilidad y sí que en estas pinzas de 4 pistones suelen tener más potencia de frenado, pero a consecuencia de tener un mayor recorrido en la maneta. Esto pienso que es por un motivo que luego explicaré, pero podemos tener perfectamente una pinza de 4 pistones que tenga una menor potencia de frenado que una de 2. De hecho, es más, en coches, por ejemplo, de competición, ya sean discos de acero o discos carbono-carbón, como se utilizan en la Fórmula 1, las potencias de frenado de estos equipos no buscan una potencia de frenado excesiva. O sea, en cuanto a la bomba del pedal buscan que sea una bomba un poco más grande para tener ese tacto rígido. No buscan una bomba que tenga mucho recorrido. Prefieren tener un freno muy duro y modular la frenada con presión en el pedal más que con recorrido. De hecho, como dato curioso, en la Fórmula 1, debido a su aerodinámica y debido a lo que se agarra el coche a altas velocidades, el primer momento de la frenada, los pilotos llegan a meter hasta 100 kilos de peso en el pedal. O sea que no penséis que una frenada con mayor potencia de frenada vais a ser capaces de bajar más rápido o vais a ser capaces de modular mejor la frenada y de llevar el neumático al límite. Entonces creo que el tema de pastillas más grandes, más pequeñas y el tema de potencia de frenado creo que ha quedado bastante claro. Entonces, ¿por dónde van los tiros de este vídeo? Los tiros de este vídeo van sobre todo enfocado al calor, a la energía calorífica que se genera en estos elementos de aquí
y en estos elementos de aquí, sobre todo más en estos que en estos. Un 80% lo disipa el disco y alrededor de un 20% pastillas y pinza. Entonces, en este aspecto, ¿qué es mejor? ¿2 pistones o 4 pistones? En este aspecto, cuanto más pistones, mejor, siempre y cuando estén bien empleados. Ahora hablaremos de ello. Pero generalmente cuanto más pistones y cuanto más volumen de pinza, mejor va a disipar el calor. ¿Esto quiere decir que tiene más potencia de frenado? No, lo que hemos dicho antes, tú puedes tener 2 pinzas, una de 2 pistones, otra de 4, y la primera frenada va a ser exactamente la misma, va a tener la misma potencia de frenado. Incluso vas a bloquear las ruedas en las dos. Eso es un factor limitante, que es el tipo de neumático, que luego hablaremos. ¿Dónde cambia? Cuando tienes mayor cuerpo en la pinza para disipar el calor, mayor número de pistones, una pinza más grande. En la octava, en la novena frenada, en la décima, cuando llevas 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos bajando y has tocado mucho el freno, la pinza de 2 pistones, más pequeñita, va a empezar a perder potencia de frenado. Las pastillas se van a calentar más, la pinza va a calentar más, por lo cual son materiales que a altas temperaturas no tienen el mismo coeficiente de fricción que a bajas temperaturas, por lo cual el coeficiente de fricción empieza a bajar. Si baja el coeficiente de fricción, tenemos que aplicar una mayor fuerza de frenado en la maneta. Entonces es cuando empezamos a notar que, ostras, que me quedo sin frenos, que esto ya no frena igual, ya no tiene la misma potencia de frenado. Ahí es cuando sí que os puedo decir que una pinza de 4 pistones, la palabra no es que sea más potente, la palabra es que tiene una mayor eficiencia calorífica. Además de esto, los pistones, para mover la misma cantidad de líquido que una de 2 pistones, los pistones se pueden hacer más pequeños. Y esto tiene una gran ventaja. Podemos aumentar el diámetro efectivo del disco. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros una pinza de 2 pistones con unos pistones muy grandes. La pinza, al tener unos pistones muy grandes, obviamente necesita unas pastillas muy gordas. Por lo cual, las pastillas van a coger todo el disco, por lo cual tú tienes que meter la pinza prácticamente a tope para que coja todo el disco. Si este disco son 160 milímetros de diámetro, realmente el diámetro efectivo del disco en esta frenada de 2 pistones sería por en medio. O sea que es como si tuviésemos un disco de 155 milímetros de diámetro. ¿Qué es lo que pasa si hacemos los pistones más pequeñitos y los situamos un poquito más arriba de la pinza? Lo primero es que la pastilla, al tener mejor los puntos de apoyo repartidos, va a desgastar mejor. De otra forma, si es solo un pistón, por ejemplo, tenemos una pastilla muy larga, buscando este mismo efecto que hemos comentado, solo va a empujar por en medio y los laterales no se van a desgastar. Se va a desgastar solo por en medio y los laterales no. Por lo cual luego vamos a tener problemas de regular la frenada, porque en el medio está muy desgastado, porque los laterales no, va a rozar mucho más fácil el disco. Entonces, lo primero que conseguimos con esto es una mejor homogeneidad de desgaste de la pastilla. Y luego que al poder crear una pastilla más estrecha y más alargada, el pistón, en vez de estar apretando en el medio de la pastilla, está situado más arriba. Por lo cual el pistón no va a empujar a los 155 milímetros del disco, va a empujar a lo mejor a los 157. Entonces ya tenemos un diámetro de disco efectivo de 157 milímetros de diámetro, más brazo de palanca, más potencia de frenado. Entonces, porque hay discos de 160, discos de 180, discos de 200, de 203 milímetros. Diferentes espesores, diferentes dibujitos, unos son así. Os voy a explicar los tipos de discos que hay, ¿vale? Unos, los típicos, 160, 180 milímetros, todo monobloque. Otros igual, monobloque, pero que aparentemente están unidos y la araña cambia de material. En este caso, acero, como todos, pero la araña es de aluminio. Y este ya no es un 160, este ya es un 180. Y luego ya nos vamos a esto, los famosos refrigerados. Refrigerados hay varios tipos, hay todos de acero, que a lo mejor hay algunos que tienen unas aletas por aquí, unos nuevos de Galfe que han sacado, luego ya veremos eso. Hay otros que tienen muchos agujeritos que dicen que es para refrigerar. Yo os voy a explicar, ¿vale? Y luego ya vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Realmente los refrigerados son estos. ¿Por qué son estos? Porque tienen más superficie, olvidaros, por el material utilizado y por la forma que se están utilizando. A mí estos en concreto me gustan muchísimo, tanto como trabajan, como, y Shimano no me ha pagado por esto, de hecho yo utilizo frenos a rama en mi bicicleta, o sea que estos me gustan mucho cómo trabajan, por mis conocimientos que tengo aplicados a ver este disco y decir, ostras, está muy bien logrado, y aparte por las sensaciones que he tenido con la bicicleta con estos discos. ¿Cómo son estos discos? Acero por la parte de aquí, y esto negro que veis aquí es aluminio, al igual que la araña, pero ya no es eso, es que estos discos es como si fuese una tarta de 3 chocolates. Realmente de dos tipos de chocolate y uno por en medio. La pista de frenado es de acero, pero entre pista de frenado y pista de frenado hay una lámina que es la misma lámina por medio que esto negro que veis aquí, es toda la misma lámina.
Es toda la misma lámina, se mete por dentro del disco. Es brutal. ¿Qué conseguimos con esto? El aluminio es un mejor disipador del calor que el acero. ¿Por qué? Aquí hay dos variantes. El aluminio tiene una mayor capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la energía que puede acumular un cuerpo para que aumente su temperatura a 1 grado. El aluminio es capaz de almacenar más energía para que suba su temperatura a 1 grado, por lo cual va a costar más calentarlo. Además de esto, tiene una mejor conductividad térmica. La conductividad térmica, imaginaros, ponemos una barra muy larga de acero y una barra muy larga de aluminio. Calentamos con la misma energía los dos extremos, el acero y el aluminio va a llegar allí el calor antes que el acero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se va a calentar más? No, sino que el acero se va a calentar más rápido que el aluminio en ese punto, pero en aquel aún no está llegando, por lo cual no lo está disipando. El punto donde se genera el rozamiento no lo está disipando, no lo está llevando al otro lado. Sin embargo, el aluminio se va a calentar menos y además, a la vez que se calienta, prácticamente ya lo está refrigerando, ya lo está llevando al otro extremo por medio de conducción. Los discos se pueden refrigerar de dos formas, de conducción o de convección. En este caso, por el tema materiales, de conducción. Luego hablaremos de la convección en el tema de refrigerados de estos de aquí. Por lo cual, ¿por qué me gustan mucho estos discos? Porque la parte de acero, que es la... Claro, diréis, entonces vamos a hacer el disco entero de aluminio. No, porque el aluminio es peligroso en la parte de frenado si alcanza unas temperaturas muy altas porque se puede llegar a derretir. Entonces, por eso la pista de frenado la hacen de acero y por dentro de aluminio. ¿Qué es lo que pasa? Que toda la lámina entera de aluminio está tocando con el acero. Al estar tocando todo entero con el acero es todo una mayor superficie de contacto para que el calor pase al aluminio y el aluminio lo disipe por todas estas aletas, además de tener una araña de aluminio. Quien nos diga que esto es un disco refrigerado por aluminio realmente no lo es, y quien nos diga que esto es un disco flotante tampoco lo es realmente, no lo llega a ser. ¿Por qué no? Porque aquí la única zona de contacto que hay para disipar el calor es de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Aquí es totalmente todo el disco porque por dentro está la lámina que une todo y aparte de todo el disco, por aquí, más aparte la araña. Entonces diréis, ¿esto es un disco flotante? No lo llega a ser porque los discos flotantes aquí llevan unos remaches que realmente hacen que el disco esté prácticamente unas micras flotando, no está rígido, sobre la araña. Lo que hace esto es, sobre todo se utiliza en motos, en bicis, se utiliza, pero yo creo que tienen que ser frenadas muy bestias. Esto se hace para que el disco no se joda en una frenada muy bestia. En una frenada donde la temperatura sube muy rápido y sobre todo cuando el disco se enfría muy rápido. Cuando pasa eso, en un disco monobloque, como podría ser este, el disco está para tirar. ¿Por qué? Porque cuando se enfría lo que hace es esto. Se abomba, se queda abombado. Entonces la superficie de frenado ya está así, la pastilla ya no come igual, roza, no lo puedes ajustar, disco para tirar. Además de eso, esto sí que lo puede hacer, esa función, que es al tener distintos materiales, el aluminio se va a calentar menos, por lo cual le va a pasar menos calor al buje. Entonces, todos los agujeritos que se le hacen por medio es para disipar muchísimo mejor el calor. Realmente, el objetivo principal no es ese. Realmente el objetivo principal es que cuando un disco se construye en 160 milímetros es porque está pensado para una disciplina de XCO, una disciplina donde los riders suelen ser ligeros o las bajadas no suelen ser muy largas, por lo cual no se genera tanta temperatura. Entonces, la regla general es que cuanto un disco más masa tiene, más capacidad calorífica tiene. ¿Qué significa esto? Cuando un disco más pesa, más te va a costar calentarlo. Entonces, más te va a aguantar esa frenada en bajadas largas. Ya lo sé lo que muchos podéis estar pensando. Entonces, un disco con menos masa a la vez también se enfriará antes. Sí que es verdad, se va a enfriar antes. De hecho, en el vídeo que vamos a subir, que nos fuimos a 7 aguas, a unas bajadas con, ya veréis con quién, metiéndole caña a las pastillas Absolute Black refrigeradas, los pusimos al rojo. Bueno, al rojo no se pusieron, pero morado sí que se pusieron. Y humillo salía, imaginaros. Hicimos mediciones de temperatura y bueno, por ahí va a ir un poco los tiros. Un disco más pequeño sí que se va a enfriar antes, pero realmente la temperatura de trabajo, la temperatura máxima que va a coger va a ser mayor. ¿Qué nos interesa? ¿Que se enfríe antes o que no coja temperatura? Es distinto. Un disco grande y un disco pequeño, la primera frenada, el disco grande, lo vamos a poner a 60 grados. Y este a coger 100. Luego sueltas, vale, pues este a lo mejor baja solo de 60 a 50. Y este de 100, ostras, va a ser capaz de disipar mucho, es pequeño. A lo mejor baja 70.
¿Ha bajado 30 grados? Sí, pero es que este ha cogido 60 y ahora está en 50. Otra frenada, pues a lo mejor este de 70 pasa a 150 y este pasa de 50 a 100. Este luego a lo mejor baja de 100 a 90 y este a lo mejor baja de 150 a 130. Seguimos estando las mismas, sí, se enfría mejor, sí, pero se calienta antes. Entonces al final lo que importa es la temperatura de trabajo frenando y las temperaturas máximas que pueda llegar a coger, que es lo que al final nos va a limitar esa fuerza de fricción entre la pastilla y el disco. Porque en XCO se utilizan discos de este diámetro de 160 que no tiene casi palanca y con tantos agujeros. Pues lo primero, porque se busca ligereza, por lo cual un disco de 160 pero todo entero lleno, sin agujeros, no va a servir absolutamente para nada, porque uno con agujeros que pesa menos te va a hacer la misma función que uno sin agujeros. No te vas a quedar sin frenada en un XCO donde las bajadas duran 10 segundos. Pero si le vas a meter más caña, pues a lo mejor te interesa un disco de 160 pero con menos agujeros y que pese más. Entonces, ¿para qué están los agujeritos en los discos de freno de los coches potentes? Siento decirte que los agujeritos de disco de los coches potentes actualmente no sirven para nada. Antiguamente sí que tenían una función, y es que principalmente los discos de los coches no son como los de las bicis, que son una pieza, sino que son dos, y entre medias llevan álabes. Eso sí que es un disco refrigerado, y no los de las bicis. Pero realmente un disco ventilado es el de un coche. Además de que en los coches más potentes las campanas de dentro del disco también son de aluminio y son flotantes. Eso sí que es un disco. ¿Qué es lo que pasa? Que ese disco por dentro lleva unas aletas y al girar hace un efecto de bomba y esa bomba expulsa el calor a través de una convección forzada a través del mismo disco. Eso sí que es una buena refrigeración. ¿Y para qué estaban los agujeritos? Básicamente porque antiguamente las pastillas de freno a altas temperaturas generaban unos vapores, unos gases que se metían entre la pastilla y el disco, por lo cual a altas temperaturas la pastilla no llegaba a tocar el disco, se perdía eficiencia de frenado, se perdía fuerza de rozamiento. ¿Qué hicieron? Hacer unos agujeritos al disco ventilado, para que ese aire pudiese escapar por la zona intermedia de refrigeración de los álabes del disco. Actualmente las pastillas ya no les pasa esto. Y si les siguiese pasando, en un disco de estos, entre pastilla y pastilla, por mucho que hagan agujeritos, sí puede llegar a almacenar una cantidad de gases, pero no los llega a expulsar. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Muchos también dicen que es para el agua. Puede ser que el primer milisegundo de frenada sí que te sirva para almacenar el agua dentro de los agujeritos y ya toque directamente el disco con pastilla. Pero una vez ha pasado esa superficie de pastilla, ahí ya no va a haber agua. Otros dicen que es para generar bordes de ataque. Eso me puede cuadrar un poco más. ¿Notáis que a veces cuando frenáis fuerte en discos así de este tipo, notáis un en la maneta? Eso es que la pastilla se quiere meter dentro del disco y al frenar fuerte llega a coger un poco los bordes de ataque de estos agujeritos, por lo cual hace como efecto cuchilla o efecto lija. ¿Puede aumentar la fuerza de rozamiento de la pastilla con el disco? No me atrevo a decirlo, la verdad. Lo que sí que sé es que se va a comer antes la pastilla. Ahí ya os lo dejo a vosotros, no me quiero meter ahí. Lo que sí que está claro es que eso de la refrigeración o irte ya a discos de 180 o tal. Claro, aquí hay un factor limitante, que son los neumáticos. ¿Te interesa tener un disco grande de 180, 200, 203 milímetros en una bicicleta con un neumático 2.2, 2.3, destinada para un XCO con taquitos muy pequeños y con barro? No, porque vas a bloquear enseguida, vas a tener menor modulabilidad de la frenada. Este es otro tema por el cual las pinzas de 2 pistones a mucha gente le gusta más que las de 4 pistones, aunque aquí ya va un poco a gustos para XCO, porque no se llegan a calentar en XCO y tiene una mejor modulabilidad frenada en cuanto a recorrido de maneta. Hay gente que le gusta un mayor recorrido, hay gente que le gusta un menor. ¿Por qué un mayor recorrido para las de 4? ¿Y no han puesto un pistón más grande en la bomba de freno, por ejemplo, para tener el mismo tacto que en una de 2 pistones? Porque en las bajadas largas, cuando se empieza a calentar y empiezas a meterle mucha caña, es preferible que tengas que ejercer una menor fuerza en el brazo debido a toda la fatiga que estás generando en esa bajada, a tener un tacto mucho más duro, que luego con la fatiga te va a ser difícil apretar bastante el freno. Entonces, ¿qué me iba? ¿Por qué tantos agujeritos? Esta es la otra regla de refrigeración y que creo que aquí os vais a entender un poco el por qué con tantos agujeritos que digan que se ha refrigerado os quieren vender un poco la moto. Es cierto, pero no es cierto. Es cierto porque a mayores agujeros tiene más superficie para disipar el calor por convección, que convección es que cuando pasa de un material a otro. En este caso, cuando pasa del acero al aire. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero, que el aire es un muy buen aislante.
por lo cual tiene una baja conductividad térmica. Es todo lo contrario al aluminio. Cuando llega el aire, ¿qué? ¿Cómo vas a radiar? Claro, entonces diréis, ¿y los procesadores de los ordenadores por qué tienen tantas aletas? Porque generalmente van acompañados de un ventilador, lo cual hace una convección forzada y genera flujo de aire. En los discos, cuanto mayor es la velocidad de la bici, mayor flujo de aire vamos a tener, una convección forzada. ¿Qué es lo que pasa? Que el flujo es así, no es así. No está pasando el aire así, está pasando así. Por lo cual, por aquí dentro, ¿qué queréis que os diga? Pasa muy poco de aire. Entonces la convección forzada aquí es apenas mínima. ¿Podéis ganar algo? ¿Podéis tener ganancias marginales? Sí. Ahora, también os digo, cuantos más agujeritos hagáis, menor va a ser el peso del disco, menor capacidad calorífica va a tener el disco, por lo cual se va a calentar antes. Entonces, hacer más agujeros puede hacer que se caliente antes. Yo lo dejo ahí, ¿vale? Lo dejo ahí. El nuevo disco de Galfer dicen que reduce la temperatura del disco en un 20, en un 30% o algo así, creo recordar, no lo sé. No me quiero meter en este berenjenal, se lo dejo a los ingenieros, se lo dejo a la gente que entienda de verdad y que haya hecho estudios sobre esto a fondo, pero yo lo que entiendo es eso. Yo lo dejo ahí y vosotros ya opinar por comentarios. Entonces, claro, para e-bikes, para gente que pese mucho o neumáticos muy anchos con un taco muy gordo, un disco de mayor diámetro, obviamente mejor porque necesitas más potencia de frenado. La forma en que se puede conseguir más potencia de frenado no es cambiando la pinza ni cambiando la maneta, que sí, pero te va a afectar a la modulabilidad del freno. Realmente la forma de ganar frenado es o cambiando el compuesto de la pastilla por un compuesto más blando, más agresivo, por lo cual se va a desgastar antes, o cambiando el diámetro del disco y poniendo un disco más grande, lo cual vas a tener también más masa en el disco, va a pesar más, lo cual va a tener una mejor capacidad calorífica y le va a costar más calentarse, a la vez de tener una mayor palanca y una mayor potencia de frenado. Hay discos que, claro, que los pueden hacer más grandes, pero con menor masa, más ligeros, con tantos agujeritos. ¿Compensa o no compensa? Podéis tener un disco de 180 que pesa lo mismo que uno de 160. Se van a calentar los dos igual. Lo único que con el de 180 vais a tener más potencia de frenado. Pero a causa de, si tenéis unos neumáticos muy finitos, muy estrechos, vais a bloquear mucho antes, va a ser más fácil que bloqueéis que con el de 160. Si a lo mejor sois capaces de regular mejor la frenada y de bajar más rápidos con el de 160 que con el de 180. Entonces creo que lo he explicado todo bastante bien, creo que se ha entendido bastante bien. Ya a partir de ese vídeo creo que podéis sacar vosotros mismos vuestras propias conclusiones y yo ya no digo nada más, me voy y ya volveré porque me he metido en un berenjenal guapo. No sé si me he dejado algo por decir, seguro que sí, porque aquí hay muchos factores que afectan a esto. No digo nada más. Me voy.